pero puede mejores resultados o algo así. Pero, bueno, no sé si es por eso. Y más bajo como profesional. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? La respuesta es porque te aumenta el tamaño de la matriz. Y al aumentar el tamaño de la matriz, el número, va a depender del número de nodos que tengas en elementos. Y eso te aumenta el tamaño de la matriz, por lo tanto, el costo de almacenamiento como el tiempo de secuencia. Te agradecemos, David. Gracias. El siguiente, por favor. Ya está. Nada más palabras. Para uno que está atrás. Es ese, ¿no? No, dice Jesús Salinas. ¿Está en vela? Ahí está. Ok. Ese es para adelante, para atrás. Ajá. Y atrás. Bien. Pero sí. Te voy a... Sí, está bien. Venga. Bueno. Te presento. Sí. Jesús Salinas Gutiérrez va a exponer la presentación análisis de bifurcación de un modelo financiero caótico con retrasos y con trabajo hecho además con Ángel Ángel González Olvera y Anaí Flores Pérez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias. No está saliendo completo, ¿verdad? Como que se corta. Sí. Sí. Si quieres, mejor entonces como la tienes y ya nada más le vas bajando para que te vaya bien. ¿Sí? ¿Te cuesta? No, para el láser. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Salinas Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, estudio la carrera en modelación matemática y este es mi tema de tesis en el que estoy trabajando, que es un análisis de bifurcación de un modelo financiero caótico con retardos. Bueno, el contenido de esta charla principalmente va a ser una introducción. Voy a presentar un modelo financiero con 2 retardos, algunos resultados y las conclusiones que llevo hasta el momento. Bueno, en la literatura encontramos modelos matemáticos que nos describen a un nivel macroscópico la dinámica temporal de diversas variables económicas, como la tasa de interés, la demanda de inversión y el índice de precios. Por mucho tiempo, la teoría del caos fue uno de los temas más sonados en la ciencia. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha utilizado lo suficiente en la teoría y en la práctica financiera. Sin embargo, estudios recientes señalan que la teoría del caos puede ser competitiva y puede ser un análisis conveniente para el estudio en la dinámica financiera. Dentro de estos estudios, la variación de parámetros, dentro de esos estudios se analiza la variación de algunos de los parámetros del sistema, los cuales nos llevan a comportamientos como ciclos límite e incluso dinámicas caóticas. Los estudios de bifurcación nos ayudan a observar este cambio cualitativo que tiene nuestro sistema dinámico. Actualmente pues hay efectos de retroalimentación con retardos que nos hacen aún una dinámica más compleja. No, pero ¿por qué es importante? Cuando uno en finanzas ve como algo raro, gracias a los diagramas de bifurcación, ese parámetro de bifurcación dice algo. ¿Qué nos podría decir? Pues que hay fluctuaciones macroeconómicas irregulares, que hay fluctuaciones macroeconómicas erráticas, crecimiento irregular, crisis económica, etcétera, ¿no? Entre muchas otras. Sí está avanzada aquí, sí, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar el modelo financiero con retroalimentación, descrito propuesto por Chen en el año 2008, el cual implica 3 ecuaciones diferenciales que nos van a describir la variación en tiempo de estas 3 variables económicas, ¿no? La tasa de interés, la demanda de inversión y el índice de precios. Tenemos 3 parámetros importantes, que es la cantidad de ahorro, el costo por inversión y la demanda de los mercados comerciales. También habla sobre el efecto de la retroalimentación por U de t, que va a ser igual a K por X de t menos X de tau menos 1. ¿Qué es lo que nos va a modelar esta diferencia?
pues nos va a modelar ya sea el alta o la baja de nuestra tasa de interés. ¿No? Pero esa diferencia no la tomas de una decisión inmediata, sino hay un retardo en el tiempo que te hace que los ofertantes de crédito tomen esa decisión, ¿no? Entonces ese tau 1 es lo que nos va a modelar, ¿no? El tiempo que tardó en tomar esa decisión el mercado financiero. El peso de la retroalimentación, pues podemos tener efectos, acciones cíclicas o acciones anticíclicas, cuando la K sea positiva o sea negativa. Es decir, cuando nosotros tenemos un efecto o una tasa, esta diferencia sea negativa, pues quiere decir que la tasa bajó. Si esa diferencia es positiva, quiere decir que en ese periodo de tiempo la tasa subió, ¿no? Y la K es lo que le va a dar ese peso de la toma de decisión. Ah, pues fue negativa, y si también esta va a ser negativa, entonces va a ayudar a que ese crecimiento sea un poco más pequeño o que el crecimiento sea aún más grande. Bueno, el objetivo es la justificación del proyecto. Pues el principal objetivo va a ser analizar y explorar el efecto del cambio en los retardos tau y en la amplitud K de la retroalimentación en el comportamiento dinámico del sistema financiero debido a la obtención retrasada de información financiera. ¿Por qué? Pues los órganos reguladores y los ofertantes de crédito toman decisiones de cambio en la tasa de interés con información financiera definida en el tiempo. Dicha información puede inducir a dinámicas complejas dentro del sistema, como comportamientos cíclicos e incluso caóticos, los cuales son de interés estudiar para analizar comportamiento. Ahora, algunas definiciones. Primero, ¿qué es caos? Aún no existe una definición formal de lo que es caos, sin embargo, existe un consenso para emplear 3 condiciones suficientes. El sistema tiene un comportamiento periódico a largo plazo, el sistema es determinista y el sistema también debe mostrar dependencia sensible a pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales. Una bifurcación pues va a ser cuando nosotros variemos algún parámetro de nuestro modelo financiero, pues vamos a tener un cambio cualitativo. Ahí, ¿dónde está? Vamos a tener un cambio cualitativo en la solución a largo plazo. ¿Puedes bajarle un poquito para que se vea más la imagen? Entonces, bifurcación. Ahora sí, seguimos con definiciones. ¿Qué es una sección de Poincaré o para qué me va a ayudar una sección de Poincaré? ¿No? Entonces, imagínense que tienen una solución en R3, ¿no? Y vamos a tener una sección transversal al flujo, que en este caso va a ser un plano, digamos Z0, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en cada iteración va a ser checar si esa XK más 1 es mayor a 0 y la anterior es menor. Eso quiere decir que mi trayectoria cruzó por ese plano transversal. Entonces, yo lo que voy a notar en mi diagrama de bifurcación, pues van a ser todos esos cruces que que tuvo esa trayectoria en esa sección de Poincaré. ¿No? Un exponente de Lyapunov. Dada una condición inicial X0, pues nos va a dar una trayectoria principal. Después vamos a perturbar esa condición inicial con un cambio muy pequeñito y nos va a dar otra solución. Lo que yo hago en las simulaciones y todo, pues es ir checando la distancia que hubo entre trayectorias en cada iteración, ¿no? Entonces voy a tener un diagrama donde van a estar todas esas distancias que hubo. Lo que vamos a hacer es interpolar la mejor recta que pasa por esos puntos. Si la pendiente de esa recta es positiva, entonces tenemos caos en nuestro sistema financiero. Si la pendiente es negativa, entonces esto quiere decir que probablemente puede existir caos en el sistema. No es seguro que exista. Cuando el exponente de Lyapunov es positivo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué lo ocupamos? Pues mostramos el diagrama de bifurcación en la sección de Poincaré Z igual a 0 y con una K fija igual en 0.1. Entonces lo que hace mi simulación es, en cada iteración, resuelve mi sistema financiero
para cada diferente tau entre 0 y 10. Y entonces podemos observar que en este espacio de aquí, de esta manera, pues hay un cambio cualitativo en nuestro modelo financiero. Lo podemos observar de la siguiente manera: en el espacio fase, un exponente de Lyapunov negativo, y la variación en tiempo, pues son señales idénticamente iguales, ¿no? Casi iguales, se podría decir. Al momento de ir variando, entonces nosotros vamos a ver que al momento de ir variando esa tau, pues esa dinámica va a ir cambiando hasta llegar al caos. Observando para acá igual, perdón, para tau igual a 0,75, tenemos una dinámica diferente, y poco a poco la variación en tiempo pues se va viendo cada vez más, bueno, no se ven como señales ya conocidas, no se ven señales que no se podrían describirse. Cambiamos otra vez para acá otro tau en 7.02, igual tenemos dinámicas. Ahora lo que hice fue, ya conozco para qué valor de K y de tau tenemos caos o no tenemos caos para el sistema. Entonces ahora lo que hice pues fue dejar fija a mi tau, y ahora voy a ver para qué valores de K nuestro modelo va a tener caos o no. Y tenemos un diagrama de bifurcación muy interesante, igual donde vemos cambios drásticos, vemos igual espacios fases, exponentes de Lyapunov, y la variación en tiempo de nuestras tasas de interés, nuestra demanda de inversión y el índice de precios. No tenemos ahora para acá igual a 0.45 y igual en 6.4. Observamos igual la dinámica del el modelo. Igual en este caso aquí ya se ve, si se dan cuenta, aquí ya lo podemos observar o visualizar más. En color azul tenemos la primera dinámica, en color rojo tenemos la dinámica perturbada y un exponente de Lyapunov positivo. Y si ven, bueno, es que no se logra distinguir muy bien, pero igual para la variación en tiempo tenemos dos señales completamente distintas. Vamos a ver. Igual para punto, para acá fijo, y K igual positiva, tenemos igual dinámicas completamente distintas, donde se puede observar caos, ¿no? Seguimos observando otras simulaciones, cambios en K y en tau, y ahora sí. Pues ahora tenemos un modelo financiero con dos retardos. ¿Por qué inducir un retardo o por qué otro retardo y complicarnos más, no? Pues cuando nosotros al momento de que se hace el cambio en la tasa de interés, precisa, pero del modelo, no de la retroalimentación, o sea, el cambio en el modelo. Tarda cierto tiempo en verse reflejado en el Z, que es el índice de precios. ¿Cuál es el cambio cuando hay en la tasa de interés? Siempre se ve, definimos la tasa de interés como ese beneficio o esa cosa mala, se podría decir, cuando te llegan a prestar dinero y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más afecta a esa tasa de interés? Pues justamente en el índice de precios, en los bienes de consumo, ¿no? Nosotros lo vemos reflejado en esa situación, pero no lo vemos reflejado inmediatamente. Igual pasa un periodo de tiempo en el que se ve, y por eso está aquí el siguiente retardo. Igual lo que hicimos pues fue ahora dejar fijas, porque nosotros ya sabemos para qué CAS y para qué tau1 el sistema es caótico o no es caótico, y ahora lo interesante es para cuáles taus son para cuáles tau2 nuestro modelo es caótico o no. Igual podemos ver aquí, esto es lo interesante que nosotros empezamos a ver, porque me equivoco. Empezamos a ver, porque si ven, es un espacio de tiempo muy pequeño, de 0.9 a 1.5. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es que posiblemente aquí haya intermitencia de caos. ¿Qué es intermitencia de caos? Que en periodos muy pequeños vamos a tener caos, nuestro modelo se va a estabilizar o va a hacer alguna otra cosa, y en cuestiones de tiempo vamos a volver a tener caos, y después se va a volver como a estabilizar, y de nuevo vamos a tener caos, y es lo interesante, ¿no? Tenemos igual espacios fase, exponente de Lyapunov, y todos los análisis. Igual, ahora para otro tau propuesto, el 1.7, y
para un tau en 1.09. ¿No? Ahora, por conclusiones. No, pues en la exploración realizada se observa que al variar el retraso temporal en la retroalimentación, UDT modifica en gran medida la dinámica del sistema, siendo un parámetro de relevancia que no modifica el punto de equilibrio. En los diagramas de bifurcación, en la sección de Poincaré, nos ayuda a visualizar el cambio cualitativo de la solución del modelo financiero al variar los parámetros tau y k. El exponente de Lyapunov indica si existe dinámica caótica al analizar las variaciones entre las trayectorias del sistema. Analizar la relación entre la variación del tau y la k pues nos va a permitir entender mejor las relaciones entre las variables del modelo financiero y su comportamiento en el tiempo. Y por último, que siento que es como la más fuerte, que un sistema económico puede controlarse de cierta manera con intensidades de retroalimentación y tiempos de tau adecuados. Y pues bueno, ya sería todo de mi cuenta y esas son las referencias que hice. Yo sí, son un poco de preguntas y comentarios a la vez. Ajá, sí, sí. El primero es, me gusta muchísimo la exposición. Muchas Y gracias. no sé si llegaste a investigar, fue un matemático que en 1960 aproximadamente estaba trabajando en Habana precisamente con este tipo de modelos. Y él estudió ecuaciones diferenciales y haciendo estas proyecciones de las que tú hablas, las proyecciones de Poincaré, él encontraba, la ecuación diferencial que estaba estudiando, se dio cuenta que tenía una forma de herradura. Y luego para esas proyecciones, él se dio cuenta, lo voy a decir así, aunque no es exactamente eso, como un mallado. Okay. Y para cada camino que él identificó en la herradura, se dio cuenta que podía predecir una condición inicial que hacía que la proyección tomara el. Es muy interesante, a mí me parece muy interesante porque él estaba estudiando teoría del caos, pero logró encontrar con una estructura fractálica que es un tipo de situaciones donde modelan fractales, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Quería preguntarte y a la vez preguntar si habías publicado el trabajo de este. Sí. No, la verdad no desconocía su trabajo, pero muchas gracias y si no, al rato me pasas bien la información y lo puedo implementar para tenerlo ya un poco más. Y el otro que quería comentar es que para mí tuvo muchísimo sentido la exposición porque la tasa de referencia es, a partir de la tasa de referencia en México se toman las otras tasas que ponen los bancos, las de crédito. Y es curioso y para mí tuvo muchísimo sentido porque la tasa de referencia en la Nación de México, yo no sé, lo dudo que los financieros están pero lo que ellos saben, como por experiencia, es que no pueden mover la tasa de referencia ni siquiera en escalas de un número real. O sea, Okay. lo mueven en decimales. No, ahorita, por ejemplo, la tasa de referencia está aproximadamente no sé, 25%, pero en 3 meses se va a hacer una reunión y la van a mover. No pueden mover ni siquiera, por ejemplo, a 9.25. O sea, tienen que variar muy poquito las tasas de referencia. O sea, para mí fue muy Bueno, muchas gracias. Entonces, lo dices para que empecemos a ver como intervalos dentro de eso. Ah, sí, sí, o sea, para mí tuvo mucho sentido que lo que comentabas de la tasa de. ¿Cómo le dijiste? La tasa de interés. Y bueno, nosotros modificamos esa tasa de interés porque sentimos que los ofertantes de crédito es la que más mueve, ¿no? Porque en el artículo meten retardos en el índice de precios y en la demanda de inversión, pero creemos que no, o sea, como tal, ellos no mueven más que la tasa de interés, ¿no? Y, Ok, más preguntas, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias. ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu presentación? Esta. Esta. Y la que estaba abierta. ¿Esta? ¿Esta?
Buenas tardes, mi nombre es José Luis Palacios. Este es un trabajo que realicé en licenciatura con la asesoría de la doctora María Luisa Luis, aquí presente, donde lo que hicimos era ver todos los aspectos teóricos detrás de los métodos de proyección, tipos ortogonales, y después de eso, como ya verlo más particularmente en algunos métodos, como uno que lo voy a presentar aquí, que es por sus siglas en inglés es MRS, o en español, residuo mínimo generalizado. Bien, ¿qué es lo que motiva a que se desarrollen este tipo de métodos de proyección? Cuando, por ejemplo, se usan métodos para discretizar ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, el de elemento finito que usó mi compañero David en su trabajo, siempre surgen sistemas de ecuaciones lineales asociados a matrices grandes, ralas, spars, cuya principal característica es que la mayor parte de sus entradas son ceros. Entonces, si uno trata de resolver computacionalmente este tipo de sistemas de ecuaciones lineales, se encuentra con muchos problemas porque, pues, con los métodos clásicos hay errores de redondeo, sobre todo, muchas operaciones, el almacenamiento también son poco eficientes, y en general las aproximaciones utilizando métodos clásicos computacionalmente son malas. Entonces, por eso es que se busca desarrollar métodos que aprovechen las propiedades de estas matrices, son grandes, tienen muchos ceros, y nos den buenas aproximaciones. Es así como surge, como se empieza a la necesidad de desarrollar este tipo de métodos, como son los métodos de proyección, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito rápido los preliminares de estos métodos de proyección. Los métodos de proyección tal cual, los métodos de proyección basados en subespacios de Krylov, ya que el método al que queremos llegar justamente es uno de estos métodos que está basado en subespacios. Entonces, pues el elemento fundamental para estos métodos de proyección pues son las matrices de proyección. Y recordemos que una matriz de proyección es una matriz P cuadrada idempotencia. Es decir, que al llevarla al cuadrado obtenemos la misma matriz P. Esta caracterización nos conduce a distintas propiedades. Por ejemplo, que la matriz I menos P pues es también una proyección y va a ser conocida como la proyección complementaria. Y a partir de esto también algo que surge es que el espacio nulo de la matriz P va a coincidir, va a ser igual a la imagen de la matriz I menos P. Y dicho esto, dado esto, entonces nosotros podemos descomponer en el espacio en el que estemos trabajando, ya sea Cn o Rn, como la suma directa del espacio nulo de P más la imagen de la matriz. Bien, esto nos sirve porque de esta forma nosotros podemos definir dos subespacios, M y S, uno, M, que digamos, M va a ser la imagen de la matriz P y este va a ser el espacio nulo de la matriz P. Sin embargo, nos conviene trabajar, veremos más adelante, en vez de utilizar el subespacio S como el espacio nulo de P, vamos a utilizar su complemento ortogonal, le vamos a nombrar L, y entonces, dado lo que acabamos de exponer, se tiene esto, ¿no? Si tenemos que U es tal cual la proyección de X, bueno, bajo la imagen de P, entonces, dado esto, tendremos que este vector se va a encontrar en el subespacio M, y entonces X menos U va a ser ortogonal al subespacio. Es así como se empieza a fundamentar todo esto de los métodos de proyección, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros, aquí está la imagen, tenemos un vector X en el espacio vectorial donde estemos trabajando, lo proyectamos sobre el subespacio M, que es la imagen de la matriz P, y dado como definimos el subespacio L, entonces se va a tener justamente esto, ¿no? Este vector de aquí, el X menos PX, va a ser ortogonal a este subespacio de aquí. Bien, entonces, estas proyecciones se pueden clasificar en dos tipos, ortogonales u oblicuas. La única diferencia es que las oblicuas es cuando los subespacios L y M son distintos, que sería este caso, el que estamos ilustrando aquí, y las proyecciones ortogonales son cuando el subespacio L y M son iguales. Es la única diferencia. Ok. Bien, entonces vamos ahora ya a los métodos de proyección. Bien, nosotros ya tenemos una matriz de tamaño n con entradas reales. Esto nos da un sistema AX igual a B de ecuaciones lineales. Y entonces, o sea, con todo lo que vimos anteriormente, nosotros podemos definir
dos subespacios, uno K y otro L, que justamente se basan en esto de aquí, donde uno va a ser nuestro espacio de aproximaciones candidatas, donde vamos a tener m grados de libertad, donde digamos que es donde nosotros vamos a buscar nuestras aproximaciones iniciales, ¿no? Candidatas. Y bueno, este debe ser de dimensión m, le llamamos subespacio de aproximaciones candidatas o subespacio de búsqueda. Y lo que vamos a hacer ahora, y por lo que era importante trabajar mejor con el complemento ortogonal del subespacio S y no tal cual con el subespacio S, es que nosotros lo que queremos hacer justamente es este vector residual, restringirlo a que sea ortogonal a los m vectores linealmente independientes que nos generan este subespacio, ¿no? Porque de esta forma nosotros pues, vamos a ir viendo que vamos a ir minimizando este residuo, ¿no? Para ir obteniendo una mejor aproximación. Bien, entonces, a estas condiciones, o sea, siempre que nosotros tengamos un subespacio de aproximaciones candidatas con m grados de libertad donde podamos buscar nuestra aproximación y que esté sujeto a, o sea, una aproximación que esté dada por estos subespacios y sujeta a las restricciones que sea ortogonal al subespacio L. Bueno, a esta estructura se le conoce como las condiciones de Petrov-Galerkin y es lo que nos caracteriza los métodos de proyección. Bien, entonces, al igual que con las proyecciones, existen dos tipos de métodos de proyección, ¿no? Y es lo mismo. Si los subespacios K y L son iguales, es un método de proyección ortogonal, y si los subespacios K y L son distintos, entonces es oblicuo. Me voy a enfocar un poquito más en los métodos de proyección oblicuos, porque el método al que quiero llegar justamente es un método de proyección oblicuo. ¿Ok? Entonces, bien, tal cual, como les mencionaba, la idea base para los métodos de proyección es justamente eso, tener un subespacio K de aproximaciones, donde podemos nosotros ir buscando nuestra aproximación inicial sujeto a las condiciones de ortogonalidad del subespacio, ¿no? Entonces, justamente, nosotros buscamos una aproximación a este sistema, dada por digamos, X tilde va a ser nuestra aproximación, y poniendo las condiciones tales que, pues, nuestro X tilde está en este subespacio K, que más adelante veremos cómo es que vamos seleccionando estos subespacios K y estos subespacios, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos es esto, encontrar una aproximación en su espacio de aproximaciones candidatas, tales que el residuo sea ortogonal al subespacio L. ¿Ok? Entonces, bien. Aquí podemos ver más o menos cómo se ilustra lo que pasa con los residuos. Nosotros tenemos un residuo inicial que está, digamos, aquí. Entonces, digamos, A delta es, nosotros tenemos nuestra aproximación que la vamos a buscar en el subespacio X0 más delta, donde delta vive en nuestro subespacio de aproximaciones, el K que les mencionaba. Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? El nuevo residuo que nosotros queremos obtener está sujeto, debe ser ortogonal a este subespacio de restricciones que tenemos aquí. Y lo que esperamos es justamente que entonces la norma del residuo vaya siendo cada vez menor. Bien, entonces, algo importante es que estos métodos son métodos iterativos, por lo tanto, en cada iteración, nosotros vamos a generar un nuevo subespacio K, un nuevo subespacio L, y la nueva aproximación inicial va a ser la aproximación reciente más la última obtenida, ¿no? Así hasta que nosotros, digamos, le ponemos una tolerancia, y ya que una tolerancia o cierto número de iteraciones, lo suficientemente buenas que para lo que nos sirva, ¿no? Bien, entonces, sí, como les decía, en cada paso se obtiene un nuevo número, un nuevo par de subespacios. Si nosotros representamos a este método de forma matricial de la siguiente forma, es decir, podemos construir bases V y W de los subespacios K y L, entonces podemos representar a nuestra nueva aproximación de esta forma y utilizando las condiciones de ortogonalidad que teníamos aquí, con algunas operaciones sencillas, llegamos a que nuestra nueva aproximación va a estar dada por esta expresión, donde lo más importante es esto que está en el paréntesis de aquí, porque se requiere que esta matriz que está aquí sea no singular.
Y vamos a ver un poquito más adelante para qué casos pasa esto, ¿no? Bien. Entonces, este es el algoritmo básico, prototipo para un método de proyección. Podemos elegir una tolerancia, seleccionar un par de subespacios L y K, que, bueno, aquí es muy en general, ya un poquito más adelante veremos más particular cómo se seleccionan estos espacios. Creamos bases de estos subespacios, calculamos el residuo, entonces calculamos este vectorcito de aquí, es esta parte de acá, y entonces ya tenemos nuestra siguiente aproximación, ¿no? Vamos haciendo esto hasta que nuestra tolerancia sea lo suficientemente buena, terminamos. Bien, entonces, ahora, hay dos casos. Si nuestro método de proyección es oblicuo, es decir, que los subespacios L y K son diferentes, para que esta matriz de aquí sea no singular, vimos que se va a requerir que L sea igual a AK, y entonces, y que A sea no singular. Entonces, esta matriz que tenemos aquí, vamos a poder tenerla, ¿no? Va a existir. Y en cambio, si nuestro método de proyección es un método de proyección ortogonal, es decir, que los subespacios L y K son iguales, ahí se pide un poquito más a la matriz A, porque entonces se requiere que sea definida positiva. Lo cual, pues, no siempre pasa, ¿no? Bien, entonces, como les decía, yo me voy a enfocar un poquito más en los métodos de proyección oblicuos, donde en particular para que esta matriz sea no singular, vamos a requerir que el subespacio L sea igual a AK, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta aproximación X tilde va a ser el resultado de un método de proyección oblicuo si pasa esto, ¿no? Sí, solo si o sea, tenemos una aproximación inicial y lo que debe pasar es esto, ¿no? Que el nuevo residuo que tengamos debe ser el mínimo de los residuos donde este X vive en nuestro espacio de aproximaciones candidatas. Básicamente lo que pasa es esto de aquí. Nosotros tenemos un residuo inicial y para que sea un proceso, un paso de proyección oblicuo, lo que se requiere es esto, ¿no? Que nuestro nuevo residuo justamente sea el mínimo, ¿no? Y pues justamente aquí lo vemos, ¿no? Como es ortogonal a este subespacio, pues va a ser el mínimo de todos los que viven aquí, 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 aquí. Entonces, esta imagen de aquí justamente nos representa un paso de lo que nos hace ver lo que pasa con el residuo cuando hacemos un paso de proyección oblicuo dado de esta forma, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos haciendo es reduciendo los residuos. Bien, bueno, aquí está lo mismo. Entonces, ahora justamente pasamos a los métodos de subespacios de Krylov, donde aquí lo que vamos a ir haciendo en cada iteración es un subespacio de Krylov se define de esta forma, ¿no? Tenemos una matriz A, que es la matriz que vamos a obtener en un principio asociada a nuestro sistema de ecuaciones lineales, un vector V, que el que nosotros vamos a usar va a ser el vector V independiente de nuestro sistema de ecuaciones lineales, y tal cual. Un subespacio de Krylov de dimensión M es el generado por estos vectores de aquí. Y esto lo vamos a utilizar porque justamente estos van a ser nuestros subespacios de aproximaciones candidatas, donde en un principio vamos a empezar con este vectorcito, vamos a hacer el proceso que se vio anteriormente, una aproximación, ver qué tan buena es, y si no es lo suficientemente buena, vamos a ir creciendo el subespacio de Krylov, ¿no? Hasta encontrar la aproximación que deseemos, ¿no? Bien, bueno, esto es lo mismo. Ahora, para la construcción de las bases de nuestros subespacios, nosotros podemos utilizar distintos métodos. Existen, por ejemplo, el Arnoldi de Gram-Schmidt modificado, que tal cual nos ayuda a construir una base ortonormal de subespacio de Krylov, de esta forma, ¿no? Tenemos esto, y en vez de esto vamos a tener el generado por estos vectores que son ortonormales. Sin embargo, esto nos conduce a esta matriz de Hessenberg, que es casi triangular, y para poder obtener esta base ortogonal vamos a tener este sistema de, ¿no? Sin embargo, utilizar Gram-Schmidt, creo que la mayoría conocemos Gram-Schmidt, pues es
es muy inestable, conduce muchos errores. Entonces, otro tipo de métodos puede ser, por ejemplo, householder, que utiliza proyecciones de householder. Sin embargo, es más estable, pero cuesta un poco más. Entonces, ahí es ver qué es lo que más nos sirve, ¿no? Pero este es más estable. Bien, me voy un poquito más rápido. Existe este método de Algondi para sistemas lineales, POM, digamos, es la idea en el que se basa el método de gradiente mínimo generalizado, pero para subespacios, para proyecciones, métodos de proyección ortogonales. Pero bueno, este me lo voy a saltar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo y voy a pasar directamente al método que queremos llegar, al método generalizado del residuo mínimo. Bien, es tal cual, como les decía, un método de proyección oblicuo donde nosotros vamos a definir a nuestros subespacios K de aproximaciones candidatas como los subespacios de Krylov y nuestro subespacio L como A por el subespacio de Krylov, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que generar una base ortogonal, pero bueno, justamente la aproximación obtenida por este método va a ser el único vector de esta forma tal que minimiza el residuo, ¿no? Donde este vector está en el subespacio. Y haciendo los procesos de ortonormalización de las bases, y vamos a ver que justamente este sistema de aquí es equivalente a minimizar este sistema de aquí, donde esta matriz H es una matriz de Heisenberg. Es casi triangular. Entonces, bueno, usamos el algoritmo, este es el algoritmo básico del método que les estoy mostrando, donde justamente aquí, ¿no? Damos un número máximo de iteraciones, calculamos, tenemos la matriz A, tenemos nuestro vector inicial, que es lo que vamos a necesitar en un principio, y, ok, empezamos, construimos las bases de nuestro espacio de Krylov, y también generamos la matriz de Heisenberg que vamos a tener. Después, lo que necesitamos hacer es transformar estas matrices de Heisenberg a triangulares superiores. Esto lo hacemos mediante matrices de Gibbons. Son de esta forma y al aplicarlas, justamente lo que van a hacer es llevarnos a un sistema equivalente, pero que es de esta forma. Entonces, ya que llegamos a esta parte, lo único que tenemos que hacer es justamente obtener el mínimo de este sistema que es equivalente y cuya solución va a ser la misma. Entonces, como estamos obteniendo la norma de un vector, podemos observar que el mínimo va a ser cuando estos dos vectores sean iguales, ¿no? Entonces, básicamente, a estas alturas lo que tenemos que hacer es resolver un sistema triangular. Podemos utilizar sustitución hacia atrás y ya. Justamente así es como obtenemos la solución. Y este es tal cual ya el método gradiente mínimo generalizado, ¿no? Vamos minimizando el residuo en cada iteración a partir de los subespacios de Krylov. Y bueno, para este trabajo, nuestra principal bibliografía fue este libro de Joseph Stark, donde justamente aquí expone estos métodos. Él es especialista, ¿no?, en estos métodos de proyección y otros métodos iterativos computacionales. Y bueno, esto es para ciertos conceptos de álgebra. Y sería todo. Y aquí una foto ayer en los tacos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, solamente un comentario. Esa Q y esa R que ven ahí es el método Q que está atrás. Ajá, y usar las matrices de Gibbons para hacer esta corrección. Por eso es muy rápido. Eso es lo que hace. Ok. Ya no hay preguntas, Justino. Empezamos. ¿Qué aplicación tiene? En resolver sistemas de ecuaciones a gran escala. O sea, cuando tú resuelves aplicaciones, por ejemplo, de problemas con tiempos, contaminantes, todo lo que hizo esta Isabel en la plenaria, en los modelos forestales, hay atrás de ese, en cada paso del tiempo, una resolución del sistema de ecuaciones. Y entonces, si ese sistema son millones de ecuaciones,
necesitas utilizar un multiplicativo, no un método no un iterativo de los modelos clásicos, sino un iterativo más avanzado. Si tienes una matriz simétrica, un gradiente conjugado, si tienes una simétrica, puede ser entonces, para hacer las simulaciones manuales. Ya me estoy relajando. Entonces, la última plática, sí, ¿verdad? La última plática de las ponencias, por solicitud, la va a presentar el doctor Justino Alavés Ramírez, que trabaja en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Básicas. El título de la conferencia es Solución numérica de una ecuación diferencial parcial por el método de Lewis. Y pues si no, pues empezamos. Gracias. Sí. Bueno, esta es una plática de divulgación, así que no voy a tardar mucho. Pero ya perdí a agarrar. Sí. Ya. Este es más o menos el plan. La idea es platicar, digamos, un poco de manera alternativa de lo que se ha hablado de método de elemento finito para resolver una ecuación diferencial parcial, que se llama el método de líneas. En este caso tenemos una ecuación diferencial que depende, digamos, del tiempo, por un lado, y por otro lado depende de una variable espacial. Por lo pronto asumimos que X es una variable real con estas condiciones de frontera y la condición inicial. Aquí esta VT significa la derivada parcial con respecto a t y, bueno, la derivada parcial con respecto a x, respectivamente, la segunda derivada con respecto a x. Una interpretación física, digamos, se puede asumir que U como la representación de la temperatura de una varilla en el punto X al tiempo t. De ahí que esta ecuación también se conoce como la ecuación de calor, es de tipo parabólico, como lo que mencionamos en la plática anterior. Bueno, el procedimiento es precisamente discretizar la variable espacial, en este caso la variable X, que asumimos en un principio que está entre 0 y 1, así es que elegimos, digamos, un número entero m, consideramos un tamaño de paso de la forma 1 entre m y generamos estos puntos que son los que se ilustran aquí. Y con esos puntos vamos a discretizar justamente la segunda derivada que aparece con respecto a x, que es este de acá, el u de x. Entonces, con esta idea, aproximamos esta segunda derivada justamente con lo que se llama un esquema de diferencia central de segundo orden, que se escribe de esta forma. Lo sustituimos en la ecuación diferencial, esta que está aquí, y lo que obtenemos justamente es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que se escribe justamente de esta forma. Al suponer que el error es pequeño o despreciando el error, lo que nos quedaría es una expresión de este tipo, donde se asume que estas minúsculas son aproximaciones precisamente de la solución exacta en cada x cuota al tiempo t. Bueno, a grosso modo, eso es lo que llamamos el método de líneas, porque lo que vamos a hacer ahora es resolver justamente el sistema de ecuaciones diferenciales en cada x cota justamente, así como aparece aquí, lo vamos a resolver a lo largo justamente del tiempo en x cota para cada cota. Desde luego se requiere conocer información
cuando estamos en J igual a 0, en J igual a n, que justamente son los datos que se disponen. También se requiere conocer al tiempo t0, que también tenemos información del valor de f, que aparece justamente en esta, al principio, esta que aparece acá. La pregunta que se plantea justamente es cómo resolver el sistema que queda con la notación vectorial que aquí se introduce. Justamente nuestro sistema lo podemos ver de esta forma. Esta matriz lambda que aparece aquí, que es una matriz tridiagonal. U, que es el vector solución que estaríamos buscando para cada j, para cada xj. Nos queda un sistema de este estilo y, bueno, la pregunta es si este sistema es o no es estilo. Entonces, a grosso modo, se dice que un sistema es estilo, o una forma de decir si es o no es estilo, un sistema de este tipo, es justamente, decimos, linealizarlo alrededor del punto T0 y E0, que es la condición inicial que nos queda en el sistema. Eso nos produce justamente este sistema que está aquí, que es exactamente parecido a lo que tenemos, lo que resulta con el método de líneas. Y cuando esta matriz justamente resulta ser diagonalizable, es decir, se puede escribir de esta forma en términos de sus valores propios, entonces nos da un criterio para decir si nuestro sistema es o no es estilo, analizando justamente cómo son esos valores propios. La primera descripción que aquí aparece es que si los valores propios resultan ser negativas y muy grandes, entonces podemos decir que el sistema es estilo. O bien, si ocurre que el máximo del tamaño de estos de la parte pueden ser complejas, así que el tamaño de la parte real de cada lambda j entre el mínimo de la misma también resulta ser un número muy grande comparado con el 1, entonces decimos que el sistema es estilo. Entonces, con eso podemos decir cómo es justamente el sistema que nos resulta aquí, dado que conocemos exactamente cómo es esta matriz lambda. Aquí, en esta parte, se describe precisamente los valores propios de esta matriz lambda, que como se observa, lo podemos ver justamente como los valores de esta función para cada x, cuando x es igual a j. Esta función resulta ser decreciente en el intervalo que 1 hasta n menos 1, y eso me dice que justamente cuando lo evalúo en n menos 1, pues voy a tener el valor más chico que corresponde justamente a lambda su índice n menos 1, y todos van a ser menores o iguales que mi lambda 1. Resulta que justamente este valor propio más chico, que tiene esta forma, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, que cuando m es suficientemente grande, m-1 entre m es casi 1, y por lo tanto el argumento que tengo aquí de seno cuadrado es pi medios, que es justamente o es aproximadamente igual a 1, así es que el valor propio más chico justamente lo puedo ver aproximadamente este número. Lo mismo ocurre cuando cuando j es igual a 1. Nuevamente aquí arriba lo que tenemos es esta expresión de aquí, que cuando nuevamente m es suficientemente grande, justo este número es pequeño y sabemos que seno de x es aproximadamente x cuando x es pequeño. Por lo tanto, esto se aproxima aproximadamente a pi medios o pi medios al cuadrado con este cuadrado de aquí. Eso hace que lambda 1 sea aproximadamente menos pi cuadrado. Y por lo tanto, este cociente, que sería justamente entre el tamaño máximo del valor absoluto de las lambda j entre el tamaño más pequeño,
nos da aproximadamente este cociente, que efectivamente cuando lambda es pequeño, pues vamos a tener un número muy grande comparado con el 1, y es cuando vamos a tener un sistema STI. ¿Cómo resolvemos sabiendo que es un sistema STI? Bueno, aquí pretendo el método de Euler, que es el método más simple para resolver una ecuación diferenciada de primer orden. Nuevamente lo aproximamos en XJ. Lo que nos resulta con este esquema es este sistema que ven aquí. Justo para medir el rendimiento de los métodos numéricos se utiliza este como modelo, que tiene la propiedad de que su solución justamente es esta exponencial de lambda t, que cuando t tiende a infinito, teniendo en cuenta que lambda es negativo, o con parte real negativo, tenderá hacia cero. Y por lo tanto, podemos decir que el método numérico que le aplico a mi sistema resulta ser estable, y justamente reproduce esto cuando t tiende al infinito. Y resulta que el método de Euler, que en general lo vemos de esta forma, cuando lo aplicamos justamente a este sistema, lo que nos da precisamente es esta expresión de aquí, lo cual me dice que efectivamente la solución numérica tenderá hacia cero cuando se cumple esta condición, y por lo tanto cuando h se encuentra en este intervalo. Y observamos que cuando lambda es real, negativa y grande, pues me dice que para que el método sea estable y convergente, h tiene que ser muy pequeño. Aquí como ejemplo, si lambda vale menos 100, h tiene que estar entre 0 y 0.02 para tener o para garantizar convergencia del método y estabilidad. Así es que no sería, digamos, adecuado. El de abajo. Sí, pero no, como que... Más. No, no tengo. Si lo aplicamos justamente al sistema que nos resultó con el método de líneas, teniendo en cuenta quiénes son las lambda-jotas, resulta que efectivamente h, para que haya convergencia, debe de ser menor o igual que un medio de delta cuadrada, que una vez más, por ejemplo, con delta igual a 0.01, que significa, digamos, n igual a 100 puntos en el intervalo 0,1, nos dice que para que el método de Euler converja, debe de ser h de este tamaño, lo cual es demasiado pequeño. Bueno, por favor. Otro método alternativo que tenemos es lo que se conoce como el método implícito simple, que se reduce precisamente lo que se conoce como el método de Euler regresivo hacia atrás, que nuevamente se discretiza de esta forma. Al sustituirlo en nuestro sistema, nos queda este esquema, que en principio sería un esquema implícito, pero aquí podemos justamente agrupar los de n más 1, nos queda esta expresión de aquí, y eso me dice que para ver la estabilidad de este método, pues lo que necesito nuevamente es analizar cómo son los valores propios de esta matriz que me queda aquí. En este caso, por favor, sí. En este caso, nuevamente los valores propios de esta matriz, conociendo quién es lambda, son de esta forma, y la ventaja es que en este caso, estas cantidades que están aquí son todos menores que 1, positivos, no importa quién sea, no sea un tamaño de h, lo cual me dice que el método implícito simple resulta ser absolutamente estable, y por lo tanto resulta ser adecuado para resolver el sistema que me interesa. El que sigue. Otro método también útil para el método o para el sistema que me interesa, lo que se llama el método trapezoidal, que se deriva precisamente del método del trapecio. En este caso, lo que hacemos es justamente integrar esta derivada que aparece aquí, desde Tn a Tn más 1. Eso nos produce justamente este esquema, y aproximamos esta integral usando esta formulita de aquí, nos produce este otro,
Y nuevamente, si despreciamos el error, nos queda lo que se conoce como el método trapezoidal, que se escribe de esta forma. Una vez más, aquí nos queda un método implícito, pero nuevamente, dado que es lineal en esta expresión, lo podemos reagrupar. Y lo que tenemos nuevamente es esta expresión de acá, que resulta que nuevamente, para que este método sea estable, lo que necesito es analizar cómo son los valores propios de esta matriz multiplicada por este otro. Y eso me da justamente los valores propios como aparecen aquí. Nuevamente, cuando le aplico a mi modelo o a mi problema modelo, lo que resulta es esta expresión, que una vez más es interesante notar que justamente la parte del denominador es positiva, esto de aquí es negativa, cuando la antes es negativa, con parte real negativa, eso garantiza que nuevamente esta expresión tenderá hacia cero, independientemente del tamaño de h. Adelante. Eso me dice que el método resulta ser absolutamente estable y por lo tanto, tanto el método trapezoidal como el método implícito simple resultan ser adecuados para resolver el sistema. Una ventaja es que este es un método de orden 2, mientras que el otro es un método de orden 1. El siguiente, por favor. Aquí, como ejemplo, presento esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera, condiciones iniciales. Aquí, para comparar los resultados, esta es la solución exacta. Entonces, aquí se aplica el método explícito simple, el método de Euler que presenté primero, tomando diferentes valores de n, en particular con n igual a 4, 8, 16 y 32. Resolvemos, dado que tenemos la solución exacta, podemos estimar o calcular el error. Y efectivamente, digamos, hay convergencia, va disminuyendo a medida que h se hace pequeño, pero aquí notamos que efectivamente para que eso ocurra, pues h tiene que ser demasiado pequeño. Por ejemplo, para lograr este error del orden de 10 a la menos 4, h tiene que ser menor o igual a lo más que este 0.0005. La lámina que sigue. Aquí, en este caso, pretendo resultados con el método implícito simple, que es un método de orden 1, pero absolutamente estable. Aquí mi h es 0.05, que inclusive es más grande que todas las bases anteriores. Y con esta h fija, para diferentes valores de n, pues, produce, digamos, errores similares a los que tengo antes, salvo que en este caso h no es tan pequeño como en el caso anterior. Y si lo aplicamos con el método trapezoidal, observen que este error va a tender a disminuir todavía más, dado que es un método de orden 2, está siguiendo la lámina. Nótese que efectivamente los errores que aparecen aquí, si te regresas en la anterior, es de 5.79, el que tenemos con la lámina siguiente, 2.76, se ve que va disminuyendo todavía más digamos, lo que produce un método de orden 2 adecuado para problemas distintos. El que sigue. Aquí lo que muestro es la solución que se obtiene aquí con n igual a 32, con esta h, que sigue. Este es el error, justamente, con los mismos, con n igual a 32, h del mismo tamaño. Y finalmente, la última, lo que se muestra aquí es cómo varía precisamente el error máximo que ocurre en X como función del tiempo. Pues aquí se está dibujando el tiempo contra el tamaño del error para cada X. Y tenemos el comportamiento. Lo que estoy mostrando en las tablas justamente son los valores que se muestran en estos nuevos ejemplos. Listo. Justo ahí entendí. ¿Preguntas? Adelante.
Bueno, doctor, este tipo de métodos se puede ajustar a cualquier geometría, digamos, en el dominio de la espacial o tiene Bueno, ahí como está, aparentemente sí, porque X lo estoy asumiendo en una dimensión, pero si estoy en dimensiones altas, habría que tener cuidado. sí, con sus detalles, ¿no? Sí. Pero sí se ajusta. Ya nomás. Bueno, también como para, como para, bueno, más bien yo quería decir que en general este tipo de ecuaciones se toman como para para modelar la ecuación de calor, pero en varias dimensiones puede ser, por ejemplo, para modelar el campo eléctrico de una distribución donde hay una distribución y las condiciones están fijas, las condiciones están fijas. Bueno, yo sí he visto cómo se resuelve usando precisamente estos métodos en varias dimensiones. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? ¿No? Si no, pues nos vamos a la plenaria. Yo tengo Sí. una curiosidad. ¿Dibujaron la solución? Ujú. O sea, no sé si dibujaron la solución. Sí. Y no sé si empalmaron la solución con el error. No, a ver, en el otro lado, esta es la solución numérica que se Ajá. genera con esta M y con esta H, ¿no? Usando la técnica. Usando el método de Euler implícito. Sí. Ajá. Y la del trapecio. La Se solución. genera algo similar, porque son muy similares. Ajá, y entonces mi pregunta es, ya, esa sí. curva que te da el error, es este cambio, ¿no? Ujú. Ese cambio de gradiente, o sea, si coincide este cambio pronunciado con ese error que se dispara. Esa es mi pregunta. Sí, habría que embalmar y ver lo que ocurre. Ujú. Aunque en este caso, bueno, habría que hacer el experimento. Ok, bueno, entonces, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces le damos las gracias. Les recuerdo que la plenaria de hoy es a la 1:30.